Buenas, mi nombre es Javier Pintos, soy docente del Departamento de Medicina Preventiva y Social y en esta unidad temática vamos a hablar brevemente sobre las principales medidas de ocurrencia de enfermedad y medidas de asociación. Vamos a hablar sobre todo aquellas medidas que más frecuentemente podemos encontrar en informes de evaluación sanitaria. Primero, brevemente, recordarles que en la investigación en epidemiología, a grosso modo, se puede dividir la investigación en dos grandes grupos. La denominada epidemiología descriptiva, que estudia la distribución de la enfermedad en una población y las características básicas de esa distribución, no solo la distribución de enfermedad y de condiciones sanitarias, sino también de los denominados factores de riesgo. Por otro lado, también podemos hablar de epidemiología analítica, que generalmente investiga una hipótesis sobre las causas de enfermedad o las causas que distribuyen una enfermedad de diferente manera en una población o de intervenciones para controlarlo. Generalmente se investiga una hipótesis en la epidemiología analítica y existe una comparación entre dos o más grupos. De manera simple podemos denominar esos grupos grupo expuesto y un grupo no expuesto. Tanto la epidemiología descriptiva como la analítica tienen diferentes metodologías, presentan diferentes metodologías porque tienen diferentes objetivos. La investigación en epidemiología descriptiva, existen dos grandes tipos de diseños, los llamados series de casos y estudios transversales. Los que más nos interesan en epidemiología, los más frecuentes y los que más nos interesan para informes de evaluación de tecnología, son los denominados estudios transversales, que pueden determinar la prevalencia de una condición, de una enfermedad, la prevalencia de factores de riesgo en una población dada. Y en la denominada epidemiología analítica, donde existe comparación de dos o más grupos, los diseños más frecuentes son los llamados estudio caso-control, estudios de cohortes, los ensayos clínicos aleatorizados o ECAS y los denominados revisiones sistemáticas con metaanálisis. Estos dos últimos tipos de diseños, el ECA, ensayo clínico aleatorizado, y las revisiones sistemáticas con metaanálisis, son las que más frecuentemente se encuentran en los informes de evaluación de tecnologías. Ahora vamos a pasar a uno de nuestros dos temas principales: ocurrencia de la enfermedad, cómo medimos la ocurrencia de la enfermedad en una población dada. Las principales medidas de ocurrencia de la enfermedad son las denominadas prevalencia, incidencia e incidencia acumulada, también conocida como riesgo. Son medidas similares, algunas veces se utilizan como sinónimos, pero vamos a tratar de diferenciarlas porque tienen diferente interpretación. La prevalencia refiere al número de casos que existen en un momento dado en una población dada. La prevalencia refiere a la existencia de enfermedad en un punto específico de tiempo. Por ejemplo, en este momento, hoy en Uruguay, ¿cuál es la prevalencia de determinada enfermedad o de determinado factor de riesgo? Otra medida de interés es la denominada incidencia, que refiere a nuevos casos de enfermedad, de una enfermedad dada, durante un periodo determinado de tiempo en una población dada. Una de las
característica principal de la incidencia es que el factor tiempo es componente de la tasa de incidencia. Mientras que en prevalencia, la llamada prevalencia puntual, es en un momento determinado, en un corte transversal de una población. Y una tercera medida de ocurrencia de enfermedad que se puede encontrar en los informes de evaluación de tecnología es la denominada incidencia acumulada, que permite estimar el riesgo de que ocurra una enfermedad o que ocurra determinado evento en una población. Y se define el riesgo como es la proporción de una población que refleja el porcentaje de sujetos de una población dada en riesgo de desarrollar un determinado fenómeno de salud, que van a desarrollar ese fenómeno de salud, ese evento, en un periodo determinado de tiempo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos para clarificar un poco estas definiciones de medidas de ocurrencia. Por ejemplo, la prevalencia definimos como el porcentaje de casos que existen en un momento dado en una población dada. Por ejemplo, puedo decir que la prevalencia de hipertensión arterial en adultos en Uruguay es de aproximadamente 20%. ¿Qué estoy diciendo? Que en adultos en este momento, en Uruguay, del total de adultos, un 20% presentan hipertensión arterial. Puede ser una hipertensión arterial conocida y controlada con medicación, o puede ser mal controlada, o puede ser una prevalencia desconocida. Tengo que definir a cuál me estoy refiriendo de ellos. Pero es en un momento dado, en una población dada. Mientras que la incidencia refiere a nuevos casos de una enfermedad o una condición durante un periodo determinado de tiempo en una población dada. Por ejemplo, la incidencia se utiliza frecuentemente para referirnos a la frecuencia con que aparece el cáncer. Y decimos, por ejemplo, la tasa de incidencia de cáncer de mama en Uruguay es de 75 por cada 100.000 mujeres por año. Estoy diciendo que cada año, por cada 100.000 mujeres, en promedio, se van a diagnosticar 75 casos de cáncer de mama. Una tasa de incidencia, estoy dando el número de casos, me estoy refiriendo a qué población es y a un periodo de tiempo. Por el otro lado, en prevalencia es en un corte transversal de una probabilidad de una población, cuál es la proporción de personas en esa población que presentan una condición dada. Es muy común que la prevalencia se utilice en condiciones que son crónicas y o que son que es difícil establecer cuál es el momento en que se desarrolla esa condición o enfermedad, o que se diagnostica esa enfermedad. Por ejemplo, para hipertensión arterial, para artrosis, para condiciones de invalidez y o para diabetes, que generalmente son condiciones o estados de salud que es muy difícil establecer en el momento en que comienzan, pero son crónicos. Generalmente utilizo la medida de prevalencia. Es la más adecuada, la que utilizamos generalmente en epidemiología. Mientras que las medidas de incidencia las utilizamos cuando podemos establecer con relativa seguridad cuándo ocurre un nuevo caso. Por ejemplo, cuándo se diagnostica un nuevo caso de cáncer, cuándo ocurre un nuevo caso de infarto de miocardio, de accidente vascular encefálico, o puede ser muerte, hospitalización. Son eventos que yo puedo determinar con relativa seguridad cuándo ocurren, mientras que prevalencia son para condiciones que es difícil establecer cuándo comienza o cuándo se desarrolla esa condición y enfermedad. Por último,
Otra medida de ocurrencia a la que nos queremos referir, que se utiliza en epidemiología, y no son, hay más medidas que estas tres, pero estas son las principales. La última en la que nos queremos referir es riesgo. Y el riesgo refiere a la incidencia acumulada, que refiere a la probabilidad que ocurra un evento en determinado tiempo de determinada población. Por ejemplo, yo tengo 1000 pacientes que han sido diagnosticados con infarto de miocardio y han sobrevivido a ese infarto. Y los sigo en el tiempo y 50 de esos 1000 pacientes tienen un nuevo episodio isquémico en el primer año. Entonces puedo estimar que el riesgo de que ocurra ese nuevo episodio isquémico en el primer año tras un infarto de miocardio es 5%, 50 dividido 1000. Y antes de hablar sobre medidas de asociación, vamos a tomar una pequeña pausa. Ustedes pueden continuar ahora con el video o pueden tomarse una pausa para seguir más tarde. Enseguida volvemos. Gracias. Ahora vamos a pasar a hablar de medidas de asociación. Son medidas de asociación entre un factor o una intervención y un desenlace o evento. Por ejemplo, entre una nueva intervención y hospitalización, y o muerte por una enfermedad, y o infarto de miocardio, y o diagnóstico de accidente vascular encefálico, o puede ser cualquier otra condición o evento que yo pueda medir con cierta seguridad. Existen dos grandes tipos de medida de asociación entre un factor o una intervención y un desenlace dado. En inglés nos referimos a desenlace, lo que en inglés se refiere como outcome. Y los dos grandes tipos de medidas de asociación que existen son las denominadas absolutas y relativas. Las relativas comparan un grupo comparado con otro, mientras que las absolutas buscan la diferencia entre un grupo y otro. Y ahora vamos a explicar mejor este tipo de medidas. Las más frecuentemente reportadas generalmente son las medidas relativas, aunque en la práctica médica y en la evaluación de tecnologías generalmente son las medidas absolutas, son las más relevantes. Y vamos a explicar por qué esto. Volvemos, las medidas de asociación relativas, las más frecuentes son el riesgo relativo y el odds ratio. Y a los efectos de interpretación de estas medidas, si bien técnicamente, matemáticamente no son lo mismo, desde el punto de vista de su interpretación podemos aceptar que son totalmente comparables y similares. El riesgo relativo y el ratio es una medida de efectos relativa y estima el riesgo de que ocurra una enfermedad en expuestos comparado con no expuestos. Cuando hablo de medidas relativas, siempre existe una comparación, tiene que existir una comparación. Y estas medidas, sea el riesgo relativo o los ratios, miden la magnitud de asociación entre una exposición o un factor de intervención, un nuevo medicamento o una nueva prestación médica, la asociación entre ese factor de exposición y una enfermedad y otro desenlace o outcome de interés. Y estas medidas, riesgo relativo de los ratios, cuando el riesgo relativo es igual a 1, significa que el riesgo de que ocurra una enfermedad o un evento en expuestos es igual al riesgo que no expuestos. Yo comparo riesgo en expuestos dividido riesgo en no expuestos, si el riesgo relativo es 1, el riesgo en uno y otro grupo es igual, es idéntico. Mientras cuando el riesgo relativo es superior a 1, significa que el riesgo en expuestos está aumentado
comparado con no expuestos, siempre comparado. Y vamos a ver ejemplos. Por otro lado, cuando el riesgo relativo es menor a 1, significa que las personas expuestas a ese factor de riesgo, a ese factor o a esa intervención, tienen un riesgo de enfermedad disminuido comparado con los no expuestos. Vamos a ver unos ejemplos para explicar mejor esto. Por ejemplo, un ejemplo típico de riesgo relativo para que un evento no deseado, el riesgo relativo de desarrollar cáncer de pulmón en fumadores es 10 comparado con no fumadores. ¿Qué significa un riesgo relativo de 10? Que el riesgo en fumadores es 10 veces más grande que el de no fumadores. Por cada caso de cáncer de pulmón que aparece en una población de no fumadores, van a aparecer 10 casos en una población de fumadores. Comparo expuestos con no expuestos. Otro ejemplo es, por ejemplo, el riesgo relativo de desarrollar infarto de miocardio en personas activas y que desarrollan ejercicio moderado es 0,5 comparado con personas sedentarias. En este ejemplo estoy diciendo que el riesgo de desarrollar un infarto en personas activas es la mitad, se reduce a la mitad comparado con personas sedentarias. Entonces, un riesgo relativo menor a 1, digo que el factor de exposición es un factor protectivo. Mientras que generalmente cuando aumenta el riesgo, hablo de factor de riesgo. Hasta ahora hablamos de medidas, un resumen de medidas de asociación relativas. Ahora vamos a hablar brevemente sobre medidas de asociación absolutas. Y la más frecuentemente utilizada es la denominada reducción absoluta de riesgo, abreviado como RAR. Y lo que hace es medir, no mide el cociente de riesgo entre expuestos y no expuestos, la razón o el ratio, sino lo que mide es la diferencia de riesgo entre expuestos y no expuestos, y que puede ser también la diferencia de riesgo entre pacientes tratados con el fármaco A comparado con el fármaco B, o los pacientes que recibieron el nuevo tratamiento experimental comparado con placebo. Lo que buscamos es la diferencia. Y sostenemos las medidas en epidemiología clínica, se considera, se defiende de que las medidas absolutas son más relevantes para medir la eficacia de un tratamiento que las medidas relativas. E igualmente, en informes de evaluación de tecnología, generalmente, no siempre es posible, pero generalmente las medidas de asociación absolutas son más relevantes que las relativas. Y acá vamos a dar un ejemplo hipotético de medida absoluta para poder comunicar por qué son tan importantes. Por ejemplo, tenemos pacientes con hipercolesterolemia. Hacemos un ensayo clínico, dividimos la mitad, le damos atorvastatina y en la otra mitad le damos placebo. Y después de un año de seguimiento, encontramos que en pacientes con hipercolesterolemia que recibieron atorvastatina, 2% de ellos desarrollan un evento isquémico en el primer año de seguimiento. Mientras que los pacientes que recibieron placebo, un 3% de ellos desarrollan un evento isquémico cardíaco en el primer año de seguimiento. La reducción absoluta de riesgo para pacientes con hipercolesterolemia que reducen atorvastatina menos placebo es 1%. La relación absoluta es 1. ¿Por qué? Porque en un grupo presenta 2% de riesgo y el otro 3%. ¿Y qué quiere decir esta reducción absoluta de riesgo de 1%? Que yo preciso tratar 100 pacientes para prevenir
un evento isquémico en esa población en el primer año de seguimiento. Es lo que denominamos número necesario a tratar. Y definimos el número necesario a tratar como 1 dividido la reducción absoluta de riesgo. 1 dividido 1% es igual a 100. Y dejamos en la bibliografía, por favor, podemos seguir hablando sobre esto, pero seguramente si leen, es un paper muy breve, 2 páginas donde explica mejor la relevancia del parámetro reducción absoluta de riesgo. Entonces, a resaltar los parámetros absolutos versus los relativos, generalmente depende de los objetivos generales que tengo, si presentar medidas relativas de asociación absolutas. Pero generalmente para la práctica clínica y para los informes de evaluación de tecnología, los parámetros absolutos son los más relevantes. Y esto lo vamos a ver a lo largo de este curso. Bueno, solo queda hablar sobre estudios de sobrevida, muy brevemente, pero nos vamos a tomar una pequeña pausa. Ustedes si quieren pueden seguir o volver más tarde. No quedan más de 5 minutos de esta presentación. Bueno, por último, nos vamos a referir a medidas de ocurrencia de eventos y medidas de asociación en los denominados estudios de sobrevida y o estudios pronósticos o estudios de intervención a corto plazo. Este tipo de medidas se ven sobre todo en estudios oncológicos, donde el tiempo para pacientes con enfermedad en estadios avanzados, donde la sobrevida generalmente no es muy prolongada. Pero también se puede ver en otro tipo de patologías, como vamos a ver en un momento. Las medidas descriptivas más frecuentes que se pueden describir en una serie de casos sin necesidad de comparar son las denominadas tiempo de sobrevida global. Generalmente se reporta la mediana de sobrevida. Por ejemplo, en pacientes con cáncer de pulmón en estadio 4 avanzado, la mediana de sobrevida en pacientes tratados con determinado nuevo fármaco es 36 meses. Estoy diciendo que tras 36 meses de seguimiento de pacientes tratados con ese fármaco, el 50% murió y el otro 50% sobrevivió en el momento de la denominada mediana sobrevida. Otro tipo de medida descriptiva es llamado el riesgo. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de morir tras 1 año de seguimiento o el riesgo a los 2 años o a los 3 años? Mientras que las medidas de asociación, las más frecuentes medidas de asociación absoluta son las diferencias de mediana de sobrevida o puede ser la diferencia de riesgo. Por ejemplo, la diferencia de mediana de sobrevida para pacientes tratados con el nuevo fármaco A es 36 para el nuevo fármaco A y para el viejo fármaco B es 24 meses la mediana de sobrevida. La diferencia entre A y B van a ser 12 meses de mediana de sobrevida. Esas las absolutas. Y una muy frecuentemente reportada es la medida de asociación relativa denominada hazard ratio. No existe una traducción aceptada al español de hazard ratio, denominamos hazard ratio. Solo decir que un hazard ratio se interpreta de igual manera a un riesgo relativo. Un hazard ratio de 1 significa que el riesgo de que ocurra un evento en expuestos es igual que el riesgo que ocurre en no expuestos. Un hazard ratio mayor a 1 significa que el riesgo es mayor en expuestos que en no expuestos, y un hazard ratio menor a 1 significa que el riesgo de que ocurra ese evento es menor en expuestos comparado con no expuestos.
La principal diferencia entre el hazard ratio y el riesgo relativo es que el riesgo relativo se mide después de un periodo de seguimiento. Por ejemplo, al año, a los 2 años, a los 6 meses, lo que sea. Mientras que el hazard ratio es lo denominado una medida instantánea de riesgo relativo. Mide la diferencia, el cociente de riesgo, el riesgo relativo, a lo largo de todo tiempo. Estos son términos muy técnicos, hay diferencias matemáticas y técnicas entre riesgo relativo y hazard ratio, solo decir que se interpretan de manera muy similar. Por ejemplo, este es un estudio de sobrevida para pacientes con una enfermedad avanzada, puede ser, por ejemplo, cáncer de mama estadio 4, y tenemos un nuevo tratamiento. En azul tenemos la curva de sobrevida para pacientes que recibieron el nuevo tratamiento, llamémosle tratamiento A, nuevo, y en negro tenemos la curva de sobrevida del tratamiento B. Los vamos siguiendo de momento después del diagnóstico, los vamos siguiendo en el tiempo a las pacientes, y a medida que van muriendo, va bajando la tasa de sobrevida. A los 12 meses, a los 14, a los 16, a medida que avanza el tiempo, obviamente la tasa de sobrevida va disminuyendo. Y tenemos, por ejemplo, medidas absolutas en el grupo de pacientes que recibió la nueva droga experimental. ¿Cuál es la mediana de sobrevida? La mediana de sobrevida es el tiempo en que el 50% de los pacientes murió y el otro 50% todavía sigue vivo. Entonces, para el tratamiento experimental, que es el grupo azul, sigo, y es el momento que se cruza con el 50% de sobrevida. Entonces digo que la mediana es aproximadamente 31 meses, la mediana de sobrevida global. Mientras para el grupo placebo hago lo mismo, cruzo la curva con 50%, tengo que es aprox de 22 meses. ¿Cuál es la diferencia de riesgo absoluta? La diferencia de sobrevida global absoluta es 31 menos 22, es de aproximadamente 9 meses la diferencia de mediana sobrevida entre un grupo y otro. E igualmente puede estimar el hazard ratio, como ya he dicho, fue medida relativa. Estas medidas, ya sea la sobrevida global, la diferencia de sobrevida y el hazard ratio, las vamos a discutir con mayor detalle en el primer taller. Así que los invito, por favor, a asistir al primer taller. Ahora vamos, lo último para decir, un minuto más. Vamos a ir al informe de evaluación de tecnología, el informe esqueleto de este curso, que es el informe sobre inhibidores de la SGLT2 en la insuficiencia cardíaca. Generalmente, en la introducción de todos los informes de evaluación de tecnología, encontramos la importancia de la enfermedad. Describimos de forma, utilizando parámetros descriptivos la enfermedad, cuál es la frecuencia. Y como vimos en tipos de insuficiencia cardíaca, la prevalencia se utiliza generalmente más que la incidencia, porque por utilizar incidencia tendría que poder diagnosticar el comienzo, los nuevos casos de insuficiencia cardíaca cuando aparecen. Generalmente determinamos ya cuando ya apareció, por eso utilizamos prevalencia. Y en este caso, los reportes dicen la prevalencia en la edad adulta en Estados Unidos oscila entre 1 y 2%. Y alcanza el 10% en personas entre 75 y 80 años. Y nos da la referencia. Este informe producido en Argentina también reporta datos de Argentina. Dice que la prevalencia se estima entre 1 y 1,5%. O sea, en este caso, comunican la importancia o la frecuencia con que se presenta la enfermedad utilizando el parámetro prevalencia
y no el parámetro incidencia. Y después, medidas de asociación que se utilizan, tenemos para las medidas de eficacia y seguridad, la medida que utilizan, que reportan la mayoría de los ECAs estudiados y las revisiones sistemáticas, es el denominado hazard ratio. En este caso me dice que los inhibidores de la SGLT2 en comparación con placebo, compara inhibidores con placebo, redujeron significativamente el riesgo de primera hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte por causa cardiovascular. Lo que utilizan lo que denominamos un desenlace compuesto o un outcome compuesto, primera hospitalización y o muerte por causa vascular. Y el hazard ratio fue de 0,77. ¿Qué quiere decir esto? Que en aquellos pacientes que recibieron la intervención inhibidores de la GLT2, el riesgo instantáneo, el riesgo a lo largo del tiempo de que ocurra una primera hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte por cardiovascular está disminuido en comparación con pacientes que recibieron placebo. Y vamos a discutir en el primer taller mejor qué significa un hazard ratio de 0,77, de 0,50, de 0,90. Los invito a leer la bibliografía, sobre todo lo que refiere a medidas absolutas. Y cualquier duda que tengan con esto la discutimos en el primer taller. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.